importante semana en la Cámara Foral. Llegó la tan esperada comparecencia del exdirector de Caja Navarra. Enrique Goñi negó irregularidades en su gestión de la entidad, pero no convenció a todos. Donde sí hubo consenso fue en aprobar algunas de las propuestas que los grupos llevaron al pleno monográfico sobre el empleo. Hoy las repasamos todas. Y sobre todo esto charlamos con la portavoz de Bildu. Bakartxo Ruiz valora nuestro tiempo de la entrevista a la comparecencia de Enrique Goñi y los consensos logrados sobre el desempleo. Y además escucharemos a José Bono. El expresidente del Congreso ha participado en unas jornadas organizadas por el Ateneo para abordar los nuevos retos del parlamentarismo. Bono cuestiona, entre otras cosas, la falta de autonomía de los políticos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Desde luego esta ha sido una semana especialmente importante en la Cámara Foral. Por fin hemos escuchado al exdirector de Caja Navarra, a Enrique Goñi, más de 13 horas en las que Goñi se explayó y se perdió en un sinfín de datos. Negó cualquier tipo de irregularidad al frente de la entidad, aunque la mayoría de los grupos no logró convencerles. Bildu, Nava e Izquierda Esquerra siguen pidiendo una comisión de investigación. Así ha sido la comparecencia de Goñi. El exdirector general de Caja Navarra ha asumido los errores que se hayan podido cometer en la gestión sin especificar cuáles y ha negado cualquier irregularidad. Y yo, por supuesto, me hago responsable de todo. De lo bueno, de lo menos bueno y de todos los errores que hayamos podido cometer. Asumo mis responsabilidades, pero rechazo de plano cualquier acusación de irregularidad o de ilegalidad. En varias ocasiones, Goñi ha repetido que Caja Navarra no ha desaparecido ni lo ha hecho tampoco su obra social. Caja Navarra está aquí, en el mejor banco de cajas, con su obra social consolidada. Por tanto, es un hecho objetivo que Caja Navarra siga aquí, construyendo esta comunidad. Su caja no ha desaparecido. En cuanto a la estrategia de expansión de Caja Navarra, Goñi no cree que fuera desmesurada, sino que llegó en un mal momento. Con la información de que disponíamos en aquellos momentos, la expansión fue una estrategia acertada. Fue una lástima no haberla iniciado antes. Sobre el camino recorrido hasta llegar a CaixaBank, Goñi ha defendido que la integración en banca cívica se realizó por la necesidad de reestructurar el sector. La recesión y los continuos cambios normativos obligaron, dice Goñi, a la salida a bolsa de banca cívica en julio de 2011. El mal resultado fue imprevisible. ¿Por qué la salida a bolsa? Señorías, se lo recuerdo, por regulación. Yo reconozco personalmente que creía haberlo conseguido, no personalmente, sino que el equipo de dirección, el Consejo de Administración, todos. En julio éramos felices y en agosto todavía quisimos serlo, pero se acabó. Goñi ha descartado que Caja Navarra hubiese podido sobrevivir en solitario. La caja en este momento no solamente valdría menos de lo que vale, naturalmente que valdría menos de lo que vale, es que a lo mejor ni siquiera era viable. En cuanto a la pérdida de valor patrimonial de Caja Navarra, que ha pasado de 1.050 millones a 250, Goñi dice que simplemente se han cambiado activos de lugar. No es dinero que se gasta o dinero que se volatiliza. Simplemente se separa de las reservas y se guarda para atender futuras pérdidas de la cartera de crédito. Normativa contable. En 3 horas de comparecencia, estos han sido algunos de los aspectos que Enrique Goñi ha repasado sobre su gestión al frente de Caja Navarra. Enrique Goñi se ha defendido de los ataques que le han hecho algunos grupos de derroche, expansión desmedida o olvidar el territorio para embarcarse en aventuras fuera de Navarra. El exdirector ha justificado todas y cada una de sus actuaciones en beneficio de la Caja. No sé si lo hacíamos mejor o peor, lo hacíamos bien, lo hacíamos con rigor profesional, pueden estar seguros. Y sí, efectivamente, está situada en un sitio relevante para evidenciar el compromiso de que íbamos en serio por una licencia federal. Preguntan ustedes si se ocultó información a los mercados. Naturalmente que no. ¿Cómo se va a ocultar información a los mercados? Ningún consejero ha tenido financiación por debajo de las condiciones de mercado. Más bien, los consejeros podrían acreditar que han tenido financiación más gravosa en Caja Navarra. Esa inversión es negocio. Solo se justifica por negocio. Y así lo hacíamos. Y no era Caja Navarra la única empresa que hacía ese tipo de inversiones. Las declaraciones del presidente de Kutxabank que titulaba «No ha habido de nuestra parte acercamientos ni contactos con Banca Cívica». Pero si lo decía él, pregúntenles a ellos. Los reguladores han estado en su papel. Ha habido diálogo, ha habido orientaciones, pero no ha habido presiones de los reguladores. Los reguladores han estado en su papel.
Para los grupos, la integración de Caja Navarra en CaixaBank supone la pérdida de uno de los elementos fundamentales de la comunidad y difieren sobre la claridad de lo expuesto por Goñi. Luego, ¿qué podía haber sido la Caja con todo el tsunami, como lo ha dicho usted, con todo lo que ha ocurrido en el tema económico? ¿A dónde podía haber ido la Caja en solitario, si es que podía haber ido? Los navarros están preocupados porque antes había una caja que tenía una actividad financiera donde las decisiones se toman aquí y ahora no se toman aquí. Si la consideración social de la entidad Caja Navarra entroncaba directamente con el día a día y la identidad de una parte importante de la ciudadanía navarra en estos momentos, resulta evidente que la entidad es sinónimo de opacidad y chanchullo. Da la sensación que usted quería jugar en la Champions y no ha sido capaz de mantener el equipo ni en primera, ni en segunda, ni en tercera. Simplemente ha liquidado la entidad. Tampoco comprenden determinadas decisiones empresariales a las que luego aludiré. Decisiones que fueron avaladas por los órganos con representación política, ni se explican las dietas escandalosas que se dispensaban. Si se hubiera continuado con una gestión de una caja, con un mandato fundacional claro, orientado al desarrollo de la economía navarra, del desarrollo social y económico de Navarra, centrada en Navarra. La decisión de crear banca cívica creo que es determinante porque luego ya efectivamente creo que con el matiz ese de la salida a bolsa sí, el FROP no, que ahora le dedicaré unos segundos, creo que luego ya es que lo de la Caixa no tenía otro remedio. Ha sido la primera vez que Enrique Goñi acudía al Parlamento para explicar su gestión en Caja Navarra. Pero esta no era la única cita importante que había esta semana en el Parlamento. En el pleno monográfico sobre el empleo, los grupos llamaron al consenso. Finalmente se aprobaron 43 medidas para la creación y la mejora del empleo. Estas son algunas de ellas. Los parlamentarios estudiaban con detenimiento los textos de los grupos y buscaban alianzas para sacar adelante sus iniciativas. UPN ha sacado adelante sus 5 resoluciones que contemplan, entre otras medidas, la creación de una red de entidades de atención a los emprendedores, la creación de empresas de economía social y territorializar las políticas de empleo. Los socialistas han contado con el apoyo de sus 8 medidas en una sola resolución. Proponen un plan de empleo juvenil, uno de internacionalización de la economía y uno más industrial. Sugieren incentivos al emprendimiento y desbloquear la negociación colectiva. La creación de la Mesa para la Dinamización del Empleo se ha aprobado por unanimidad. Se han aprobado 10 de las propuestas de Bildu. Piden el rechazo a la política de recortes del Gobierno central o endurecer las condiciones para la aprobación de ERES. Solicitan un impulso del sector primario y de los recursos para la I+D+I. Abogan además por la reducción de la jornada laboral y la eliminación de las horas extras. El Parlamento solo ha aprobado una de las 5 resoluciones presentadas por Nafarroa Bai. Pide la aprobación de una ley foral para la construcción de 4 zonas de urgente reindustrialización en Sacana, Ribera, Zona Media y Montaña. El PP ha sacado adelante 2 de sus 5 propuestas, las que tienen que ver con la reserva de puestos de trabajo de personas discapacitadas en el sector público y las empresas, y el impulso al emprendimiento entre los alumnos de las escuelas taller. Las 6 propuestas aprobadas de Izquierda Esquerra hablan, entre otras cosas, de otorgar 100 millones de euros a Sodena, una reforma fiscal que grave más a las rentas altas, la convocatoria de oposiciones en educación, sanidad y servicios sociales, y la no aplicación de la reforma laboral en el sector público. El mayor número de propuestas aprobadas corresponden a los parlamentarios no adscritos. Solicitan la creación y consolidación de clústeres, la internacionalización de Navarra, la incorporación a la región económica de País Vasco y Aquitania, la adhesión a otras redes económicas europeas de interés, la subida del préstamo que otorga Sodena hasta el 75% del riesgo que asume el Gobierno, o la generación de empleo en el sector primario. Durante 5 horas y media, los parlamentarios han debatido sobre su visión del problema del desempleo y las soluciones propuestas. La primera en hablar ha sido la vicepresidenta Goicoechea. Ha defendido las políticas del Gobierno, ha marcado las pautas de por dónde deben ir y ha pedido consenso. Nuestra gran apuesta debe ser la reindustrialización, un tejido económico dinámico que compita globalmente en el mercado exterior. Pero lo que se ha encontrado Goicoechea ha sido la crítica de todos los partidos de la oposición, que reclaman medidas y políticas diferentes. Constituyamos así un foro, una mesa donde estemos todas las formaciones presentes en esta Cámara, los agentes económicos y sociales
Y las... marco propio de relaciones laborales y protección social. Esta sería la medida más efectiva para hacer frente a las leyes y reformas laborales que vienen de Madrid. Tiene que ser el inicio de un verdadero plan público de empleo en Navarra que sea gestionado públicamente. Las medidas que no política que está aplicando el Gobierno de Navarra en materia de empleo, desde nuestro punto de vista, no están siendo ni suficientes ni las adecuadas. Para que esos acuerdos no sean papel mojado, no sean humo que se lleva el viento, primero hay que rectificar profundamente las políticas masivas de austeridad. UPN se ha quedado solo a la hora de defender y apoyar las medidas del Ejecutivo. Hay que ajustar el gasto en la Administración para poder tener los ingresos suficientes para generar la confianza necesaria para que se pueda invertir más en nuestra comunidad. Y para eso se hacen las políticas que se están llevando a cabo. El parlamentario no adscrito de Gueroabay no tenía turno de intervención en esta primera parte del debate. Manu Ayerdi le ha mostrado su malestar al presidente al sentirse en inferioridad de condiciones. Y ha habido más actividad parlamentaria interesante, como la Comisión de Salud en la que la consejera Marta Vera ha anunciado un expediente a la empresa mediterránea de catering, la adjudicataria de las nuevas cocinas, o la visita de José Bono, el expresidente del Congreso, ha estado esta semana en el Parlamento de Navarra participando en unas jornadas organizadas por el Ateneo, que querían reflexionar sobre los retos del parlamentarismo. Bono ha hablado sobre la crisis, a su juicio evidente, que atraviesa el sistema político. Aunque ya no tiene ningún cargo público, José Bono, que se declara un apasionado de la política, defiende la necesidad de reconciliar a la clase política con los ciudadanos que les eligen. El diputado pues trata de ser complaciente con la persona o el partido que le puso, cuando el diputado con quien tiene que ser complaciente es con quien le vota, es con los ciudadanos. La corrupción es una de las grandes razones que se esconden tras esa desafección y Bono defiende la honradez de la mayoría de los políticos, aunque reconoce que los últimos escándalos son de una gran magnitud. Unos cuantos desvergonzados que han cometido pues fechorías muy importantes y que sería justo que pronto las pagasen. Sin embargo, cree que en ocasiones pagan justos por pecadores, como cuando le acusaron a él de corrupción. José Ignacio del Burgo, que es un personaje que hay que echarle de comer aparte, pues este también fue de los que me calumnió, ¿no? Pero al final ahí aparece también cobrando sobres de Bárcenas, ¿no? Sabe que no corren buenos tiempos para la política ni para su propio partido. Mal lo veo, porque tenemos el número de diputados más bajos de nuestra historia reciente. Tenemos una situación pues delicada. Apoya el liderazgo de Alfredo Pérez Rubalcaba y cuestiona el del líder socialista catalán Pere Navarro, que ayer pidió la abdicación del rey. Le habrán cruzado los cables, pero si se le cruzan y alguien cree él que tiene que irse, que aproveche la oportunidad él y se lo pueda pensar antes que dar un campanazo de esta naturaleza. El expresidente del Congreso participó en unas jornadas sobre parlamentarismo en las que estuvo acompañado por el periodista Andrés Averasturi. En su primer mes de funcionamiento, Mediterránea de Catering ha recibido 531 reclamaciones de pacientes. La consejera de Salud dice que no han tenido relevancia clínica, pero ya ha habido consecuencias para la empresa. Se les ha abierto un expediente a la empresa con el objetivo de valorar las incidencias señaladas y, en su caso, establecer la sanción correspondiente. Ha sustituido a alguno de los responsables del servicio y ha reforzado los equipos con el fin de garantizar un adecuado servicio de alimentación. Marta Vera insiste en lo complicado que es cambiar del antiguo sistema de comidas al nuevo, pero cree que la empresa no ha calculado bien el periodo de adaptación. Está resultando superior a nuestras previsiones. Y, en nuestra opinión, la empresa Mediterránea de Catering cometió un error en el arranque del proyecto y fue debido a un exceso de confianza. Vera pide a los grupos que bajen el nivel de crispación para ayudar al buen funcionamiento del sistema. El Partido Popular y los socialistas recogen el guante, pero el resto de los grupos piden la rescisión del contrato de Mediterránea de Catering. Nosotros pensamos que es inadmisible y que ese periodo de adaptación tiene que darse por finalizado. Estamos en disposición de dar cierto margen de confianza para ver si es posible que el sistema se asiente. La consejera ha explicado también cuál es el ahorro final que esto supondrá para su departamento. Sin inversiones de 1.841.216 euros al año y, si contamos las inversiones, 3.091.709 euros al año. Y respecto a los trabajadores, ha dicho que de los 141 eventuales que trabajaban en las antiguas cocinas,
Mediterránea de Catering ofreció trabajo a 104. 64 lo aceptaron y a día de hoy solo 45 siguen en su puesto a plena satisfacción. Seguimos con nuestra ronda de entrevistas. Esta semana vamos a charlar aquí en el hemiciclo del Parlamento de Navarra con la portavoz de Bildu, con Bakartxo Ruiz. Bakartxo, gracias por atendernos unos minutos. Hola, gracias. Ha sido una semana muy intensa, desde luego, aquí en la Cámara Foral. Vamos a comenzar cronológicamente con esa comparecencia tan esperada del exdirector de Caja Navarra, de Enrique Goñi, que fue larga e intensa, pero que a vosotros no os convenció. ¿No os convenció nada de lo que dijo? No nos satisfizo en absoluto. Yo creo que vino, bueno, pues a hacer un paripé, a alargar lo más que pudiera la comparecencia, bueno, pues a dar de alguna manera un carpetazo y a intentar cerrar en falso todo el tema del proceso de desmantelamiento y desaparición de Caja Navarra, y yo creo que no lo consiguió. Yo creo que no nos convenció ni a nosotros como Bildu ni a la mayoría de la sociedad de Navarra. Cero autocrítica, cero asunción de responsabilidades, y bueno, pues al final prácticamente la conclusión que dejó encima de la mesa es que la sociedad navarra le tenía que dar las gracias, ¿no? Que Caja Navarra seguía y sigue existiendo, cosa que ya evidentemente no es así, y yo creo que bueno, pues no aclaró la mayor parte de las dudas que desde luego nosotros le planteamos, no aportó ninguna documentación para que pudiéramos contrastarle los datos que dio, y desde luego no hizo ninguna alusión al proceso judicial que tiene abierto. Y bueno, pues venir aquí de salvador de nada, cuando han sido precisamente él y el equipo que le acompañaba durante 10 años gestores de una entidad que ha perdido cientos y cientos de millones de euros en valor patrimonial. Y bueno, pues sospechamos que también ha podido haber alguna irregularidad. Pero desde luego, bueno, toda la política de despilfarro y de expansión injustificada que ha habido, pues bueno, decir que es una inversión, que ha sido una inversión y que se ha hecho prácticamente todo bien, pues desde luego a nosotros no nos convenció por muchas horas que estuviera. ¿Por eso seguís pidiendo esa comisión de investigación? Evidentemente. Bueno, algún grupo como UPN decía que ya estaba sobre el guión. Pero bueno, el propio formato que Enrique Goñi, de motu propio, pidió, pues estaba claro que era pues bueno, una puesta en escena de alguna manera, pero que aquí si realmente queremos llegar a saber la verdad, no vale con que vengan solamente estas personas, ni con que den las explicaciones que dieron, sino que, por una parte, hay responsables políticos como Yolanda Barcina y como Miguel Sanz, que sí debieran comparecer también y dar las explicaciones oportunas, y también hace falta acceder a la información real de todo lo que se pregunte y a la documentación, cosa que no tuvimos acceso y no tenemos acceso. Era una comparecencia sin duda inédita, ¿no? Especial por el peso que tenía, por la persona que era. Le habéis pedido a los grupos que os contestara individualmente a cada grupo después de la exposición. Finalmente el señor Goñi decidió hacerlo de forma genérica. ¿Os visteis satisfechos con las respuestas? ¿Creéis que respondía a todo lo que le habéis preguntado a su manera o no? No, evidentemente no. O sea, nosotros desde Bildu le planteamos 130 preguntas, de las cuales no respondió ni al 20%. Y luego bueno, pues, él adujo por cortesía parlamentaria que nos iba a contestar a todos a la vez. Evidentemente se alega cortesía parlamentaria, lo más cortés es contestar uno a uno, personalizadamente. Él no tenía límite de tiempo en sus intervenciones, así lo decimos. Además, pensando en que se pudiera explayar para todas las cuestiones y todas las dudas que le planteáramos. Y bueno, pues evidentemente con respuestas genéricas, y alguna respuesta en concreto sí dio, pero desde luego sin aportar ningún tipo de documentación, y bueno, pues a expensas de que nos fiáramos de los datos que nos daba. Bueno, seguiremos hablando seguro de Caja Navarra, porque además queda pendiente ver cuál es el siguiente paso, ¿no? Después de esta comparecencia de su exdirector general, de Enrique Goñi, pero además esta semana también ha estado marcada por este pleno monográfico que hubo el jueves sobre el desempleo. ¿Se llegó al consenso que se pretendía o os quedasteis un poco también insatisfechos en ese sentido? Bueno, hombre, se aprobaron
varias propuestas de resolución, y de hecho las que presentamos nosotros, la mayor parte fueron aprobadas por la mayoría, pero en todo caso yo creo que hay una disonancia absoluta entre los grupos que piden consenso y las políticas que luego están aplicando. O sea, oír a UPN apelar al consenso y a que la sociedad y las personas paradas necesitan soluciones, necesitan propuestas concretas, cuando al mismo tiempo están aplicando, y ellos lo saben, políticas, tanto las que vienen de Madrid como las que está planteando el Gobierno de Navarra, basadas exclusivamente en la contención del déficit, basadas en los recortes en gasto público, que al final, o sea, lo único que están generando son mayor desempleo y mayor perjuicio a la calidad de vida de los navarros y navarras. Entonces, hacer propuestas, pues tanto el Partido Popular como UPN, en el sentido de crear empleo como si fueran parches, no, es que con estas políticas que están aplicando, o sea, es incompatible hacer ningún tipo de política de crear empleo cuando con sus políticas es cuando se está destruyendo empleo y se está precarizando el poco que hay. Entonces no es creíble y las propuestas que están haciendo las derechas no son creíbles en absoluto. Pero bueno, sí hay propuestas que salieron, pero bueno, eso necesita una concreción, necesita iniciativas concretas y desde luego necesita recursos públicos. Y eso es con la política presupuestaria que en estos momentos está aplicando UPN, pues lo que difícilmente podemos ver realizado. También fue un pleno que estuvo marcado por los incidentes, tanto dentro como fuera de la Cámara. No sé qué valoración podéis hacer desde Bildu. Bueno, pues yo veo lógico. Veo lógico, en estos momentos tenemos casi 56.000 personas paradas en Navarra. Personas y familias que están atravesando desde luego unas situaciones dramáticas, que tienen cara, que tienen ojos y que forman parte de nuestra sociedad, que las tenemos en nuestra familia, en nuestros amigos, y bueno, pues que esa indignación social ante las políticas que están llevando a cabo por parte del Gobierno de Navarra, que no les dan soluciones, desde luego, ni a su problema, ni a los problemas de la sociedad, pues veo lógica esa indignación en la calle y bueno, pues las personas que estuvieron también en el pleno, eran el colectivo de personas paradas de la comarca de Pamplona, pues bueno, pues que mostraran su indignación, pues lo veo lógico. Hemos hablado de que se han alcanzado consensos, ¿no?, para sacar adelante propuestas sobre el desempleo. Hacía tiempo que no se veía alcanzar consensos aquí en la Cámara Foral. La semana pasada se logró aprobar alguna ley por unanimidad, pero no es algo que esté ocurriendo mucho, ¿no? ¿Se van a lograr más consensos a lo largo de la legislatura o lo ves complicado? Consensos unánimes es muy complicado. Es muy complicado y es en muchas ocasiones lo que está pidiendo UPN con respecto a la LOMCE, a las políticas educativas, en el ámbito sanitario también. Pero es muy complicado porque al final tanto la educación como la sanidad, no se puede diferenciar de la política. Pues las políticas educativas, las políticas sanitarias también son políticas. Y evidentemente aquí yo creo que hay dos modelos muy claros y que corresponden además a los modelos sociales. Uno es el de la derecha, evidente, y es el de la exclusivamente contención de déficit y recorte de gasto, y además con una fiscalidad que proponen donde realmente no se pueden sacar más recursos, según lo que ellos proponen, para aplicar en todo lo referente a políticas sociales, y hay otro progresista, de izquierdas, que es el que nosotros defendemos, que plantea otro modelo de sociedad, y sí hay alternativa. Sí hay alternativa, desde una fiscalidad más justa y desde bueno, pues, sacar dinero de otras partidas y sacar dinero de otras infraestructuras inútiles y del despilfarro que durante años llevan aplicando los que han estado gobernando Navarra. Entonces sí se puede hacer otras cosas. Pero con esta dificultad de lograr esta unanimidad aquí en la Cámara, ¿se va a terminar la legislatura? ¿Se va a poder terminar la legislatura? Bueno, pues eso ya se verá. En principio, bueno, pues está en manos de la presidenta, de Yolanda Barcina. Nosotros seguimos diciendo que es momento de dar la palabra a la ciudadanía y que lo que debería hacer Yolanda Barcina es convocar elecciones. Convocar elecciones, lo seguimos diciendo. Bueno, pues veremos cómo va transcurriendo la cosa. De momento, muchas gracias por haber charlado con nosotros sobre esta semana tan intensa que ha habido aquí en la Cámara Foral. Gracias, Bakartxo. Gracias, mi escasui.
Como cada semana, la actividad parlamentaria comienza el lunes con la mesa y junta de portavoces. Entre otros temas, se tratará la reforma de la administración local que ha aprobado el gobierno de Mariano Rajoy. El martes habrá 5 comisiones. En la de Economía y Hacienda se debatirá y votará el proyecto de ley foral de medidas tributarias contra el fraude fiscal. El consejero de Política Social comparecerá para informar sobre el impacto económico que aporta el Club Atlético Osasuna y el titular de Educación informará sobre la campaña de prescripción en infantil y primaria. El miércoles destacamos la comparecencia del consejero de Fomento para explicar el informe de participación del Plan Sectorial para la creación de un campus público de formación profesional y la del nuevo director general de la Corporación Pública Empresarial de Navarra para informar sobre las líneas de actuación. El jueves se celebrará un nuevo pleno. En él se debatirá y votará en lectura única el proyecto de ley foral de Cuentas Generales de Navarra 2011. Y todo se lo contaremos aquí, como siempre, la semana que viene. Hasta entonces, adiós.